Y esa geometría la vamos a hacer en Floor Space. Floor Space nos vamos a ir a Open Studio y ahí vamos a agregar zonas térmicas, materiales, y entonces los materiales crean sistemas constructivos y los sistemas constructivos se asignan a superficies y las superficies crean otra vez, regresas a la zona térmica. Entonces ese es el primer concepto, es interesante. ¿Qué es una zona térmica? Una zona térmica para Energy Plus es algo así como un volumen, o como cuando salen en la clase de termodinámica que dicen, este es mi sistema y tengo un sistema cerrado o tengo un sistema abierto, ¿no? Un sistema cerrado es que no entra masa y que no entra energía, inclusive podríamos decir, entonces tienes condiciones adiabatas. Entonces más o menos aquí es lo mismo. Una zona térmica es como un sistema. Lo complejo es que puede ser un sistema abierto porque hay flujo de calor y masa del exterior al interior. Pero la primera consideración es que es todo aquello que tiene una temperatura diferente del exterior y es un espacio, y lo podemos considerar que todo ese espacio va a tener esa temperatura, entonces ese día es una zona térmica. Entonces normalmente este espacio es una zona térmica que está conectada con la zona térmica de allá por medio de este muro. Tenemos entonces superficies que delimitan este volumen, y entonces Energy Plus lo que necesita es tener la información suficiente para poder calcular un volumen, porque calcula ese volumen, tienes aire y entonces puedes hacer balances de energía y masa en ese volumen, y eso es lo que hace Energy Plus todo el tiempo. Y luego empiezan las preguntas interesantes. ¿La cafetería es una zona térmica? Sí, claro. Pero no tiene un muro. Pero está abierta. Porque está abierta, pero entonces ¿y cómo la voy a modelar? Porque si yo no le pongo ese muro, Energy Plus no puede calcular el volumen. Entonces, otra vez, ¿es la cafetería una zona térmica? Pues, ¿dónde termina? ¿Dónde empieza? De aquel lado es fácil, porque tenemos un muro con ladrillos y con celosía, pero cuando estoy acá, ¿dónde digo que termina? ¿Al borde de? ¿O me puedo ir un poquito más para acá? ¿No? Entonces, lo primero que tendría yo que preguntarme es, ¿hay una temperatura del aire al interior ahí diferente? Pues sí. ¿Por qué? Porque hay suficientes obstáculos para detener el flujo de aire y la masa térmica de estos muros laterales y las cargas térmicas que hay en la cocina alcanzan a modificar la temperatura de ese espacio. Entonces, sí la puedo considerar como una zona térmica porque va a tener una temperatura diferente, muchas veces mayor que la temperatura del exterior, ¿no? Entonces, sí, pero no tengo un muro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí voy a poner una ventana muy grande y luego de alguna manera tengo que buscar la manera de decirle a Energy Plus que esa ventana no existe o que está abierta, ¿sí? Y entonces cuando yo vea ventanas me voy a dar cuenta que hay un factor que se llama Solar Heat Gain Coefficient que define la interacción térmica de las ventanas con el exterior y que la puedo hacer casi transparente. Entonces yo diría, pues tal vez esa es una buena manera de simular ese espacio. Pero siempre debo tener mi volumen cerrado. Siempre debo tener, o sea, si ustedes agarran y dibujan y dicen, ay, ahí pues no le pongo muro, no. Entonces Energy Plus no va a ser capaz de crear una zona térmica, calcular el volumen y por lo tanto hacer el intercambio de masa y energía en ese espacio, ¿no? Y ahí es donde es importante que tengamos muy claros los conceptos de transferencia de calor, porque es cómo lo voy a simular ahí. Y lo cierto es que pues no hay un manual que te diga, este caso, simúlalo así, este caso, simúlalo así. Entonces Energy Plus confía en que sus usuarios saben de transferencia de calor y pueden hacer suposiciones para que eso se parezca mucho a lo que está sucediendo en realidad. Ahora, siempre en México, y yo digo como en México, en toda la zona intertropical, vamos a encontrar un problema. Y es que las edificaciones en las zonas intertropicales suelen ser muy ventiladas, o sea, más o menos 27 grados, ¿no? 23.23, ¿no? 23.45, ¿no? La zona de los trópicos. Las edificaciones suelen ser muy ventiladas. ¿Por qué? Pues porque el clima no es tan severo como en Canadá, en Nueva York, que tienes menos 20 grados afuera y tienes calefacción a 18 grados centígrados adentro, y cada litro, cada metro cúbico de aire que entra representa un consumo de energía altísimo. Entonces, yo digo que es eso, y también como cuestiones
que eso ha permitido que, por ejemplo, aquí cuando diseñamos ventanas, pues no importa que no cierren perfectamente, ¿no? Y entonces en las casas uno va a encontrar que si te acercas a la ventana vas a sentir el airecito, ¿no? Eso es infiltración. Mientras que en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, cierras las ventanas y hasta tienes estos sistemas que las cierras y luego haces como presión y ¡pum! Son herméticas. O sea, normalmente en muchos países las ventanas y las puertas son herméticas, y aquí pues, tenemos así, pues no, o sea, de hecho a veces se vuelven unos espacios, se vuelven muy fríos porque tenemos muchísima infiltración. Yo puedo ver los rayitos de luz de allá afuera por aquí, ¿no? O sea, no hay sellados perfectos. Y eso, el clima de México lo permite, pero entonces nos vamos a ir dando cuenta que Energy Plus considera que los espacios están cerrados, ¿no? Y que la infiltración por estos espacios es mínima. ¿Por qué? Pues porque así se construye allá y a ellos no les interesa mucho desarrollar o empezar a hacer suposiciones para el tipo de construcción que se hace en México, ¿no? O en muchas partes del país. Entonces vamos a encontrarnos con que la ventilación por infiltración y ventilación natural, infiltración sería la que se da por aquí y esta es ventilación, ¿no? Es muy complicada de simular y por eso es otra vez un poco eso a manera de resumen, que en este curso no vamos a considerar ni infiltración ni ventilación, ¿no? Y entonces se pueden empezar a imaginar que son espacios, como cuestiones, pues para México serían idealizadas, y además desde el punto de vista, o sea, fuera de la realidad, desde el punto de vista de calidad de aire también no es adecuado. Que pongamos las medidas de CO2 aquí y en 20 minutos ya estamos a 1000, 2000 ppm de CO2 y nos va a empezar a doler la cabeza, ¿no? Los espacios no se viven así, necesitan tener una infiltración mínima. Lo que sucede es que en Estados Unidos muchísimas edificaciones, bueno, casi todas las edificaciones tienen sistemas mecánicos de aire. Y entonces inclusive ellos pueden cuantificar porque ya están caracterizados en sus sistemas. Y dicen, tengo un flujo tal y eso equivale a 5 cambios de aire por hora. O 3 cambios de aire, mínimo son 0.5, ¿no? Recomendado por calidad. Con los cambios de aire se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, en los cines y con el COVID, que decían que habían aumentado los cambios de aire aún a expensas del consumo energético. ¿Qué hace un sistema de aire acondicionado? Tienes un circuito donde enfrías con un compresor, con el sistema pero normalmente son compresores expansores, enfrías aire y lo recirculas y le inyectas y tomas un poquito de aire del exterior y lo mezclas para mantener la calidad de aire. Pero cada vez que mezclas, pues si afuera está a 35 grados centígrados, tú lo quieres a 22, pues imagínense, ¿no? Entonces, durante la pandemia, los cines aumentaron esa relación que tomas del exterior y recirculas del interior. Y los sistemas mecánicos ya tienen todos esos, o sea, tienen una palanquita o algo donde se mezcla más, mezcla menos, ¿no? O sea, inyecta más aire del exterior, inyecta menos, al punto que podrías llegar a que solamente tienes ventilación del exterior. Pero los tienes sistemas mecánicos, tienes ventiladores, tienes la velocidad del ventilador, la apertura, y están caracterizados. Entonces yo puedo moverle ahí y saber cuál es la infiltración. Aproximada, por supuesto, pero saber cuál es la infiltración. Pero ¿qué pasa aquí otra vez? No tenemos ni idea. ¿Cuál es la velocidad del viento? Pues no tenemos ni idea. ¿Cuál es la dirección? O sea, todo esto, todo lo que sucede en este cuarto por ventilación e infiltración, depende de la dirección del viento, de la velocidad, de los obstáculos que hay aquí. Entonces se vuelve súper complicado. Y nada más estoy pintando el panorama como para que meternos a ventilación natural, que hay un modelo que se llama Airflow Network. Pues no, sería demasiado. O sea, eso se ve justo en el siguiente curso, en energía y edificaciones, y por eso es que para este curso decidimos no incluir infiltración y ventilación. Esa es una. La otra es nosotros. Nosotros somos como un foco de 80 watts, ya no hay focos de 80 watts, ¿no? Afortunadamente, ya los focos incandescentes ya no se deben usar, ya están normados, pero nosotros emitimos alrededor de 80 watts cada persona, 80 watts por persona, y hay que son unas paletas, pero eso para mis amigos.
Para que busquen y si es comercial, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Ilustraciones in vitro. Ajá, en Insta. Andrea se llama. Bueno, no sale como Andrea, ilustraciones in vitro. Bueno, nosotros generamos alrededor de 80 watts. Entonces, cada una persona aquí somos 3, 6, 9, 10, 11. O sea, tenemos 880, 900 watts por persona. O sea, tenemos un horno de microondas funcionando aquí todo el tiempo como carga térmica. Pero también depende qué estamos haciendo. Por ejemplo, ustedes que están tomando clase, pues seguramente traen un metabolismo un poquito más bajo que yo que me estoy moviendo, probablemente. Pero también tiene mucho que ver, por ejemplo, quién viene de hacer ejercicio, quién hace ejercicio de la mañana. ¿No? ¿Nadie hizo ejercicio hoy en la mañana? Ok. En algún momento del día. Sí. O sea, cuando haces ejercicio, pues, se acelera tu metabolismo y una persona puede producir hasta 200, 300 watts. ¿No? Entonces, pues, ¿de qué depende? De la edad, del metabolismo, del sexo, de la actividad que estés realizando. Entonces se vuelve también, pues, muy laborioso simular personas en una edificación, ¿no? Además, cuando entran, cuando salen, entonces se vuelve complicado. Y las personas, nosotros, no solamente producimos una carga térmica, sino que exhalamos CO2 y humedad. Estamos modificando la humedad de este ambiente. Y eso también se puede tomar en cuenta en Energy Plus. Nada más otra vez, para que vean lo complicado y lo padre que es. Entonces, otra vez. Y además a las personas, si quieres evaluarles su confort térmico, tienes que saber qué están vistiendo y la actividad que están realizando, el CLO, ¿no? Y el CLO lo van a ver. O sea, ¿cuánto traigo de ropa? Y creo que no se toma en cuenta cómo está distribuido. Ahorita, por ejemplo, que te veo, que te me diga, pues tú traes más clo que yo, pero tú traes chamarra, yo traigo jeans. Entonces ahí más o menos se equilibra, ¿no? Entonces, considerar personas dentro de una edificación tampoco es fácil. Entonces, otra vez, o sea, no es difícil, pero es muy detallado, ¿no? Y es suficiente porque tenemos que aprender tenemos 12 clases o 14 clases, ¿no? Entonces es como, pues no da la vida, no da este curso para que hagamos todo eso. Entonces también por eso personas las dejamos afuera, pero van a aprender todo lo que es importante para modelar a una persona y de qué depende el confort térmico y que hay un modelo de confort térmico que se llama PMB y que ese se puede usar en Energy Plus. O sea, ustedes lo van a aprender y si deciden tomar energía en edificaciones, ahí vamos a simular a estas personas, ¿no? Y la última son cargas térmicas. Y otra vez, y las personas otra vez entran y salen de los espacios. Entonces hay que poner horarios. Y eso lo vuelve todavía más latoso. Y luego las personas, nada más para que se den cuenta, yo intercambio calor, normalmente soy una superficie, a 35 grados centígrados. Tendríamos que sacar el área de mi piel y suponer que estoy a todo 35 grados. Y entonces puedo, por un coeficiente convectivo, calcular el intercambio por convección. Pero yo también estoy radiando. O sea, y eso es algo de lo que a mí me gusta poner muchísimo énfasis. Cuando ven transferencia de calor, llegan a radiación. Okay. A radiación. O sea, muy poco. Y porque casi siempre se dice, la radiación, si no es proceso industrial, se desprecia. Bueno, la radiación sí es súper importante. O sea, de la energía, de esos 80 watts que yo estoy aportando a este espacio, cerca del 80% se va por convección al espacio directamente y modifica la temperatura del aire alrededor de mí, ¿no? Y el restante se intercambia por radiación. Y entonces, lo padre de la radiación es que yo voy a intercambiar con todos los objetos que me ven, que tengo un factor de vista diferente de cero, conmigo, voy a hacer un intercambio radiativo. Y ese intercambio radiativo va a modificar tanto mi temperatura superficial como la temperatura superficial de cada uno de esos. Y luego la temperatura superficial con el aire al interior, ¿no? Entonces es un proceso súper complicado. Matemáticamente son ecuaciones, un sistema de ecuaciones acoplado y es divertido,
un sistema de ecuaciones y quedas resolviendo, ¿no? Todo uno plantea las ecuaciones, se tienen y luego ya ves cuántas incógnitas tienes y proponen el método, ¿no? Realmente siempre se cierran los sistemas. Entonces, y tendríamos que tener los horarios en los que yo entro y salgo del espacio, entonces otra vez se vuelve talachudo y tampoco, y lo mismo sucede con las cargas térmicas. Por ejemplo, ese proyector también es alrededor de 600 watts, 800 watts, ¿no? Pero yo cuando tengo un equipo, yo puedo decidir qué porcentaje se va por convección, qué porcentaje se va por radiación, y en radiación, y a mí me gusta mucho esta materia porque es una clase de transferencia de calor aplicada, en radiación yo sé que tengo radiación de onda corta y radiación de onda larga. La mayor parte, o sea, como el 90% de la energía de es radiación de onda corta y se está proyectando acá. Y ahí está interaccionando, y luego si yo lo toco, eso está caliente. Y si está caliente, está cediendo su calor por convección y por radiación, otra vez con todos aquellos espacios que ven. Entonces hay un montón de suposiciones que hace Energy Plus, como que cualquier equipo que yo meto tiene porcentajes por default, pero yo los puedo ajustar y eso podría cambiar la dinámica del comportamiento térmico aquí. Porque noten que eso está calentando esa pared y esa pared está calentando el aire, ¿no? Y no es lo mismo a que se caliente el aire. Pequeñas diferencias, ¿no? Y cuando hay muchos equipos podría ser diferente, ¿no? Entonces, otra vez, equipos, infiltración, personas, no los vamos a tomar en cuenta. Y la última es los pisos. Vamos a ir viendo que hay condiciones de frontera, ¿no? En transferencia de calor hay 3 tipos de condiciones de frontera: conductivas, convectivas y de temperatura, ¿no? Y tienen nombres fáciles, pero que se me olvidan, ¿no? El Dirichlet, bla, bla, así que se me olvidó. Y entonces el piso necesita tener una condición de frontera. Y entonces tiene una condición de frontera de temperatura. Pero entonces tengo que conocer la temperatura. Pero la temperatura del piso depende muchísimo de la temperatura ambiente y del tipo de suelo que hay ahí abajo. No es lo mismo un suelo arcilloso que un suelo volcánico, porque van a absorber más o menos agua y entonces su interacción o su temperatura va a ser diferente. Y para esas cosas sabe más Wong y los de hipotermia, ¿no? Entonces, también usar una condición de temperatura y poder llegar a cuál es la temperatura del piso para poner esa condición de frontera es complicado. ¿Qué vamos a hacer? Considerar que es una condición de frontera diabática. Entonces, esas son todas las suposiciones que vamos a estar haciendo para las simulaciones térmicas. Todas las simulaciones no van a tener infiltración, no van a tener personas, no van a tener equipos, y los pisos van a ser adiabáticos. ¿Sí? Y eso es muy importante porque lo realmente no es una simulación real, pero es una simulación que nos va a permitir evaluar el efecto de las estrategias biodinámicas. Pero independientemente del suelo, lo que se decida poner en el piso influye por la temperatura. Por ejemplo, el mosaico es un piso frío y la madera es un piso caliente. Claro, claro. Y tiene mucho que ver la masa térmica, pero cuando veamos las condiciones de frontera a detalle, vamos a ver que la condición, o sea, tú tienes un piso y aquí está tu zona térmica. Entonces, la condición de frontera se pone, digamos, donde termina el piso, ¿no? O sea, o del lado exterior de la zona térmica. Entonces, del material que tenga va a influir, ¿sí? O sea, del material que tenga. ¿Por qué? Porque hay masa térmica y hay un efecto por la conductividad del material. Y realmente esto que tú dices de si es frío o es algo, es muy curioso porque cuando tú tocas dos materiales, si los dos están a la misma temperatura, pero a temperatura menor que tu piel, tú puedes sentir uno más frío que otro. Pero lo cierto es que, por ejemplo, si yo te pongo madera y metal, o metal y plástico, ¿no? Por ejemplo, que hay computadoras aquí, las dos, si las dejamos aquí, las dos van a estar a la temperatura ambiente. Pero si tocas la metálica, la vas a sentir más fría. Eso es porque hay mayor transferencia de calor y te da la sensación de frío. Porque lo cierto es que nosotros percibimos como los cambios de temperatura, pero no la temperatura. Entonces, cuando tocamos estas superficies, nos enfriamos más rápido,
a la temperatura que está. Y si es plástico o es madera que ofrece una resistencia térmica, porque tiene una menor conductividad, la transferencia de calor va a ser menor. Y entonces lo que estamos sintiendo es la transferencia de calor. Es por su CP, ¿no? ¿O está relacionado con No, aquí es meramente la conductividad. O sea, la conductividad es la que te está jugando la transferencia. El CP lo que hace es cuánto calor necesitas para que eso aumente un grado centígrado y cuánto calor requiere, cuánto calor puede almacenar o cuánta energía puede almacenar. Y ahí algo muy bonito de la física es que si nosotros vemos las unidades nos dan una idea del efecto con lo que estemos jugando. Entonces, por ejemplo, el CP, el calor específico, es joules sobre kilogramo Kelvin. Sí. Entonces, ¿cuánta energía necesito para que un kilogramo aumente un Kelvin? ¿No? En cambio, la conductividad térmica son watts sobre metro Kelvin. Sí. Entonces, ¿cuánta energía necesito para que aumente un Kelvin por cada metro cuadrado, por cada metro? ¿No? Entonces, pues sí, o sea, uno puede ir encontrando las interpretaciones. Pero aquí este efecto de que se siente frío o algo es la transferencia de calor, porque la interfaz juega un papel importante, ¿no? Transfieres rápido energía, tu cuerpo lo detecta y lo interpreta como frío, ¿no? Aunque los dos y claro, lo interpreta como frío porque tu temperatura en esa zona va a bajar más rápido con el material que tiene mayor conductividad térmica, ¿no? Y claro, si pudieras dos materiales con la misma conductividad térmica, vas a notar diferentes CP, entonces ahí vas a notar un efecto más largo o más corto dependiendo del calor específico, ¿no? Entonces cada uno de los parámetros tiene un juego, pero bueno, ya me estoy desviando, ¿no? Esto es un poco para decir que el piso, pues otra vez, adiabático, ¿no? No son simulaciones reales, o sea, eso quiero que les quede muy claro. Casi van a saliendo, es decir, yo sé hacer simulaciones energéticas, pero con estas condiciones. Y el objetivo de esto, lo que pasa es que si yo meto ventilación, si yo meto personas, pues es meter parámetros que no me permiten estudiar bien. Entonces, lo que hacemos es probamos estrategia por separado y luego todas juntas. Y entonces, tú puedes comparar el efecto de dos estrategias cuando los aplicaste por separado y ver cuál tuvo un mayor efecto en la dirección que tú quieras. Cuál enfrió más o cuál calentó más, dependiendo. Y entonces, uno puede empezar a ponderar cuál tiene mayor efecto. Y así como van a ver, y es increíble, el cambio de color es una de las estrategias más poderosas. Y el cambio de color es súper simple. Y por supuesto la orientación, las ventanas, la infiltración, por supuesto, que juega un papel muy importante, pero otra vez queremos dejarlo, porque lo que queremos que se lleven es esta metodología general para que ustedes puedan usar Energy Plus, que entiendan lo que está pasando. Y bueno, y además, como si alguien de aquí dice, yo quiero hacer simulaciones energéticas, pues toman el siguiente curso y aprenden esta parte de cómo circular con detalle las personas, los equipos, qué onda con los pisos, etcétera, ¿no? Y usar la interfaz de Energy Plus, que es un poquito más compleja. Por eso todos nos vamos a quedar con OpenStudio, ¿no? Todo en OpenStudio, la geometría la vamos a hacer con FloorSpace, vamos a ir viendo casos de zonas térmicas, ¿no? Pero lo primero que hace una persona que simula es se sienta, ve los planos y hace una zonificación. Casi siempre es bien fácil, porque si tienes una cocina, un comedor, recámaras, pues es una zona térmica. Pero se van a empezar a dar cuenta que de repente cocina y comedor es una zona térmica, ¿no? Y que de repente arriba los pasillos, pues es otra zona térmica, porque hay todas los cuartos tienen ventanas, puertas, ¿no? Y las puertas casi siempre están cerradas, ¿no? Ahora, entonces lo que haces normalmente es como base, las pones cerradas y luego si quieres ver cuál es el efecto de tener abiertas todas las puertas, pues entonces las abres y entonces tienes que meter un modelo de ventilación para que haya comunicación, etc., ¿no? Y nos vamos a encontrar con problemas, y los problemas casi siempre están en los cubos de las escaleras, porque tendría que ser dos zonas térmicas,
Entonces, que siempre lo que suponemos es que el cubo de las escaleras es una zona térmica y le ponemos ventanas, ¿no? Perdón, puertas, ¿no? Y ya después, cada vez podemos ir haciendo suposiciones más elaboradas, como, bueno, sí, le pongo la puerta, pero la puerta es de vidrio, o hay un material que se llama air, que se llama, como si fueran muros de aire, que no tienen masa térmica, y entonces es como, te permite tener dos zonas térmicas, pero con con una separación que el programa necesita, porque si no, no la puedo dibujar. Va a haber indicaciones para dibujar. Y entonces lo que tenemos que pensar es que nuestra simulación es una caricatura de la edificación, ¿no? Y entonces tenemos que saber decir, ok, pero esta caricatura es suficiente para representar de manera adecuada, ¿no? Pero es una caricatura, ¿no? Entonces, así como hay una serie que se llama Upload, entonces se pixelean los personajes, pues así es, la edificación va a ser una caricatura pixeleada de la realidad, ¿no? Y no la podemos resolver en 4K porque pues, no nos va a dar el tiempo de cómputo, ¿no? O los modelos de transferencia de calor simplemente no están desarrollados. Por ejemplo, Energy Plus no resuelve la mecánica del fluido, como OpenFOAM, como ANSYS, como enumeren su solver de CFD favorito, ¿no? Lo que hace esto es usa correlaciones. Entonces hay tal velocidad, tengo tal superficie, este es el Reynolds, este es el Nusselt, este es el coeficiente, este es el H y todo lo que ustedes necesiten, ¿no? Y entonces por eso también, pues esta materia viene a como a cerrar todos estos conceptos de transferencia de calor, las correlaciones, el H, el Nusselt, se vuelven súper importantes. Por supuesto, yo de repente pues voy a decir, porque ya se supone que pasa la transferencia de calor, les voy a decir, claro, y es muy claro que el Nusselt aquí tiene que ser diferente del 1, ¿no? Si no les queda claro, pregunten. O sea, porque me toma 3 minutos de detenernos y revisar la definición del Nusselt que no hacerlo, ¿no? Pero pues lo revisamos, ¿no? Porque sí es súper importante y todas estas cosas tienen implicaciones muy fuertes. Hay algo que cada quien habla de sus traumas, ¿no? Entonces yo vengo así traumadísimo que yo llegaba a las 7 de la mañana en la licenciatura y el profe empezaba clase a las 7:40, ¿no? Y terminaba a las 7:50. Y yo así, pues, el cuate no sabía que había tenido que corretear la ruta, pararme temprano, no dormir, ¿verdad? Entonces, pues yo me voy lo más rápido que puedo, no me gusta platicar mucho en clase, ¿no? Cuando quieran hablar de café, en cubículo, como fuera, pero sí, y además tenemos un montón de material. Entonces, todas estas cosas que yo sé que ustedes deberían saber porque están estudiando en ingeniería, yo me voy a ir. Pero detengan, o sea, finalmente, si está un concepto así, y porque se les olvidó, porque lo vieron muy rápido, porque les dio sueño y se vale, pues deténganme, ¿no? Entonces tenemos el primer concepto es, me paro, veo los planos y zonifico, y cuando yo tenga una zona térmica, todo esto quiere decir que hay muros. Entonces puede ser que empiecen a aparecer muros donde yo no los quería, y voy a tener que empezar a plantear soluciones. Aquí no nos vamos a preocupar mucho bueno, pero es que aquí debería haber una puerta, o no debería haber una puerta porque es el cubo de las escaleras. Vamos a poner el cubo, no importa, ¿no? No nos preocupemos tanto por eso. Yo quiero que nos preocupemos más por ser capaces de modelar geometrías, que sepamos tomar suposiciones en las funciones de frontera, y una de las partes más importantes es el análisis de datos, ¿no? O sea, las simulaciones energéticas pueden producir datos cada 10 minutos por un año. Esos son 1440 datos por día, por variable, por 365, son un montón. Y por eso también es así como que Python ha sido el caballito de Troya, ¿no? Porque nos permite manejar esos datos súper fácil. Yo lo voy a hacer en Python y les voy a pasar mis libretas, pero si alguien quiere sufrir con Excel, pues sufra con Excel. Yo no les puedo ayudar en Excel porque no sé usar Excel. Seguramente hay maneras, Excel ya va a ser para Python, pero pues bueno, ya es como
decisión propia. Y además, yo estoy convencido que Python, dependiendo de lo que quieran hacer, pues es una herramienta más que les puede abrir como el futuro hacia otros trabajos, ¿no? Ok, entonces vamos a tener que zonificar. Pero hay una suposición muy grande que se hace en NERSC al zonificar, y es algo que le llamamos mezclado perfecto. En el mezclado perfecto, lo que quiere decir es que entra tantito flujo de calor, y ese flujo de calor lo reparte en todo el volumen y lo mezcla de manera instantánea, y entonces todo el volumen tiene la misma temperatura y sube o baja de manera instantánea. Ese es un mezclado perfecto. En la realidad no sucede así. En la realidad hay capa límite, ¿no? Si yo me acerco acá, es muy probable que haya una pluma que viene y aquí se rompe, y entonces aquí hay una capa límite y allá hay otra, y entonces tendría yo que sacar la temperatura de un montón de puntos y promediarla para tener la temperatura del aire al interior equivalente, promedio. Energy Flows no puede hacer eso porque no resuelve la mecánica de fluidos. Tiene un volumen y hace mezclado perfecto. Y eso va a ocasionar que siempre tengamos pequeñas diferencias con la realidad, porque el mezclado perfecto va mucho más rápido que la realidad, ¿no? Pero en general funciona bastante bien, ¿no? Entonces ya se empezarán a imaginar que si los espacios son muy grandes, la aproximación del mezclado perfecto empieza a fallar y va a ser muy buena en espacios pequeños, ¿no? Entonces, y hay estrategias como rezonificar y hacer un montón de cosas y modelos especiales, y se puede resolver. Si los espacios son muy largos o muy altos, estos modelos de mezclado perfecto empiezan a mostrar diferencias, pero para todo lo que vamos a usar, y la industria en general usa mezclado perfecto, ¿no? O sea, ni se preocupan de lo que están ahí. Solamente nosotros, cuando queremos implementar un modelo nuevo, pues vemos si el modelo de mezclado perfecto nos da problemas, porque queremos como disminuir todas las posibles fuentes de error siempre que las conozcamos, ¿no? Entonces, ese es el mezclado perfecto. Ok, algo que les quiero decir hoy es el concepto del espacio de trabajo. Yo les voy a empezar a dejar tareas y les voy a pedir el zip. Ojo, el zip no es raro. O sea, hoy en día Windows, clic derecho, comprimir carpeta, y ese es un zip, ¿no? Y hay mucha gente que yo no sé por qué baja todavía el RAR, y el RAR es gratuito, pero no es libre, el WinRAR, y además a mí me trato de instalar los menos programas a mi computadora, ¿no? Entonces vamos a entregar el zip de todo, pero tiene varias. Entonces vamos a poner varias características. Lo primero es que, vamos a decir, abrir una nueva carpeta. Ustedes van a tener una carpeta, tal vez, que se llame diseño bioclimático, IDB, eviten ñes, acentos, espacios, ¿no? Yo les había dicho, en su ruta de trabajo, inclusive en su nombre del usuario. Y cada tarea o cada proyecto que sea una carpeta. Entonces vamos a hacer, que es mi primera simulación. Entonces le vamos primera, guión bajo, simulación. Y ese es mi espacio de trabajo. Entonces el espacio de trabajo no es más que un folder, pero dentro de ese folder va a haber una estructura. Entonces lo que nos vamos a dar cuenta es que primero vamos a tener un archivo de floor space, que es donde vamos a empezar nuestra geometría. Entonces yo les voy a recomendar que siempre tengan esta estructura. Entonces déjenme ver. Entonces nueva carpeta y le voy a poner floor space. Y ahí voy a encontrar mi geometría. Luego voy a requerir otro archivo que se llame OSM, otra carpeta. Y ahí van a estar todos mis modelos de OpenStudio, ¿no? Y luego voy a requerir un EPW. En el EPW es mi archivo de clima, que además de traer el clima, trae la ubicación geográfica y altura y horario, ¿no? El GTM. Bueno, ¿cuántos es el GTM? Entonces, ese le dice dónde estoy, o sea, mi edificación que voy a evaluar, y puedo tener uno o más. Y finalmente voy a tener mis notebooks. ¿Sí? Entonces, su espacio de trabajo
casi siempre va a tener esas 4 folders, ¿no? La idea es que ustedes entren a Floorspace y lo que les voy a recomendar, voy a hacer un documento de texto, es que será 001, vamos a poner permiso. Realmente tienen otra excepción y luego hago otra versión, pues le pongo 002, ¿no? ¿Cómo lo voy a nombrar? ¿Cuál está arriba? Arriba. A la derecha. ¿Cuál es Ese. este? Estoy estrenando Windows 11, ¿no? Yo lo que hago, y mi sugerencia es que hagan una numeración así, y entonces esto genera algo que yo le llamo narrativa computacional. Entonces ustedes entran a su proyecto y dicen, pues ahí queda clarísimo cuál es la versión 2, ¿no? Entonces, pues abro la versión 2, y si quiero algo, y podría yo le recomendaría además tener una bitácora. La bitácora puede ser un archivo en la raíz de su proyecto. Por ejemplo, aquí vamos a poner un archivo de texto y normalmente va a ser así, ¿no? ¿Por qué le pongo README? Porque yo uso mucho los repositorios, ¿no? Yo uso mucho Git y GitHub. No les voy a dar una clase de GitHub, no les voy a pedir que la hagan en GitHub, pero sí es una práctica muy buena, porque el repositorio me permite a mí no estar creando nombres. Si tengo una segunda versión de mi modelo, simplemente hago un commit, que es como ponerle una etiqueta y ponerle un nombre, ahí va una descripción, esa es mi bitácora, y además lo sincronizo en la nube. Entonces mi trabajo está respaldado y es colaborativo. Y le doy acceso a quien yo quiera o lo hago público. Entonces, esta estructura que ustedes están viendo realmente es la estructura que yo uso en la mayoría de los repositorios. Y uno puede hacer además template, pero además te toma 5 clics, ¿no? O sea, tarea nueva, pum, folder OSM, y además si yo reparto trabajo, le pido a alguien que me mande la carpeta de Floorspace y la recibo y la meto a la persona que está integrando todo el proyecto, pum, lo hace, terminamos, me voy al escritorio, clic derecho, comprimir en archivo zip, y es el que me van a entregar, ya está. O que ustedes pueden compartir, ¿no? Para seguir trabajando. Y además, vamos a ir viendo que OpenStudio es muy delicado y le conviene tener esta estructura, porque si no, algunos cambios que ustedes hagan se van a perder si no mantienen esa estructura. Entonces, esa es como la estructura de trabajo. Casi siempre doy al principio, sobre todo, puntitos extras, no puntitos extras, es decir, puntos en tener una estructura de trabajo. Esas son de las cosas que parecen bien sencillas, pero tener una estructura de trabajo en los proyectos y en los proyectos de ciencia de datos se empieza a volver más complejo, ¿no? Entonces vale la pena que lo tengan. Ok, entonces ya tengo, fíjense cómo ya tengo mi carpeta de simulación, mi primera simulación. Esa la voy a compartir con ustedes. Hoy lo que voy a hacer es, no va a haber tarea, no va a haber ejercicio, pero yo sí espero que para la siguiente pueda dar un par de conceptos más de las simulaciones y les va a tocar a ustedes hacer su primera simulación y entregar, ¿no? Una pregunta. ¿El PW para qué era? Es el que tiene el clima. El EPW es Energy Plus Weather y tiene tus datos horarios o pueden ser hasta minutales de tu clima. Entonces tienes temperatura ambiente, humedad relativa, presión, radiación global, difusa. Siempre necesitamos 2 componentes de la radiación, al menos, ¿no? Esos EPWs, hay una página de la cual vamos a tomar. Entre las cosas que trae el EPW, trae dirección y velocidad del viento, pero no son fiables, ¿no? Y también esas son otras las razones por las cuales no enseñamos infiltración y ventilación, porque depende de la dirección y velocidad de los vientos. Y nos hemos dado cuenta de la página que lo descargamos o de un programa que nosotros usamos, que pagamos, que trae mal los datos de viento, ¿no? No hay datos. Y ver, ahí hay como una oportunidad de business, ¿no? Es el antiguo. Hay páginas
que usan modelos meteorológicos que son como ERA, que solamente trabaja el grupo de eólica. Y entonces tú entras, te registras, entras y dices, quiero datos de tal lugar con tal frecuencia y tales variables. Y te das cuenta. Entonces hay gente que está haciendo negocio y por supuesto hay un montón de qué tan mal está, pues depende de quién esté usando los algoritmos y corrigiendo los sesgos y bajando los datos, etcétera, ¿no? Pero eso es como una oportunidad de negocio. Ok, entonces vamos a hacer, déjenme nada más les voy a dar como el tour por Open Studio. Espero verlo, así sí lo estaré. Aquí está, Open Studio. Este 3.6.1 es la versión del software Development Kit, ¿no? De hecho, creo que yo tengo una versión, no la 1.7, sino la 1.6, pero no importa, o sea, al rato la instalo y para el tour no nos va a causar problemas, ¿no? Entonces, este es el software de la app de OpenStudio. Si ustedes están en la otra, la 3. algo, no va a abrir nada, ni les va a aparecer, porque eso se activa solo en la terminal, ¿no? Si yo le doy a Power, vamos a ver, tengo la versión 1.6, yo no he instalado la nueva, no he hecho mi tarea, y aquí dice qué versión es, y ya, ¿no? Déjenme, no, así se ve, bueno, se ve bien, pero no se ve bien. Déjenme mover un poquito la resolución de la pantalla. Me voy un poquito más. 1600 por, vamos a ver si esta me alcanza. Quiero que se vea, que se vea todo en lo vertical. Ahí está, casi. Ustedes ven que tengo aquí a un lado como pestañas, ¿no? Tabs. Entonces, si nos vamos desde arriba, ahí empiezo con el clima. Entonces, en el clima, si yo le digo aquí en Set Weather, yo le voy a decir, ese es el EPW que voy a usar. Y lo va a cargar, lo va a reconocer y me dice, ok, ya estás en Temisco, tal altitud, etcétera, ¿no? Luego están los schedules. Los schedules, otra vez, van a servir para echar a andar cosas, ¿no? Que cualquier cosa que necesite un horario de funcionamiento, aun cuando se diga, es que siempre está prendido, tiene que tener un schedule que siempre prendido, ¿no? O también están los set points. Por ejemplo, los aires acondicionados se prenden a partir de temperatura y la calefacción se prende a partir de cierta temperatura. Son los set points, también están aquí. Después están los constructions. Los construction, pensemos como sistemas constructivos. Bueno, son los sistemas constructivos. Pero lo interesante es que hay sistemas constructivos de muros, puertas y ventanas. Entonces, claro, aquí otra vez, en México usamos ventanas simples, pero en Estados Unidos o en otras partes hay ventanas de doble y 3 vidrios, y el orden importa porque tienes por ahí una capa de low E o una capa al vacío o con argón o algo así, y el orden importa. Y lo mismo en muros. O sea, aquí tengo un sistema constructivo solo de tabique. Si aquí tuviera un acabado de yeso, o tuviera un acabado de yeso, que normalmente es en los interiores, y al exterior un repellado de mortero, entonces tengo una capa de 3 materiales. ¿Sí? Y tienen que ir en ese orden. Siempre se describen de exterior a interior. ¿Sí? ¿Cuál es el exterior? Para esta es muy clara, es este, ¿no? Y que ese es el interior. Pero para esta, ¿cuál es el exterior? Pues lo que está de aquel lado de la zona térmica, ¿no? O sea, del exterior de la zona, porque hay otra zona térmica, y no es exterior, ¿no? Entonces, siempre es lo que está del otro lado de la zona térmica, es el exterior, y de allá hacia acá. Entonces, materiales ordenados en un sistema constructivo, un sistema constructivo se lo asigna a una superficie, y ya está. Y así lo tengo que hacer para cada una de ellas, ¿no? Entonces, esto lo hago en constructions. Y hay algo muy interesante, hay un concepto muy interesante que se llama construction sets. Voy a hablar mucho en inglés porque así está ahí y es como yo una práctica que hago
Yo nunca instalé programas en su versión en español, aunque existan. ¿Por qué? Porque la mayoría de la documentación está en inglés. Entonces si yo de repente le digo, claro, el constructivismo, puedes decir nada, yo sé que es otra cosa, ¿no? Y lo busco y alguien le llamó bien, le digo construction, o a veces las traducciones están mal, no voy a encontrar nada. Entonces siempre termino haciendo referencias al nombre en inglés y todo en inglés, ¿no? Así como está tal cual en Energy Plus, ¿no? Entonces hay un concepto que se llama construction set, que yo le puedo decir, este construction set, para todos los muros con ciertas características o condiciones de frontera, vas a usar este sistema constructivo, para todos los pisos estos, para todos, y entonces yo lo asigno, y cuando se lo asigno a una edificación, ¡pum!, todo se rellena, ¿no? Con esos, pero lo vamos a ver que los tengo que definir por condición de frontera, ¿no? Entonces ahí es donde definitivamente Energy Plus está pensado para gente que estudió transferencia de calor, ¿no? Iba a decir ingenieras, pero no. Yo creo que tienes que estudiar transferencia de calor y esto va a entrar en el vocabulario, ¿no? Entonces eso facilita. Entonces tengo un construction set por default y luego yo puedo sobreescribir o sobredefinir ciertos muros y Energy Plus se va a OpenStudio se va a acordar, ¿no? Hay un montón de cargas, loads, cargas térmicas, personas, equipo, luces, montón de cosas, ¿no? Luego están, por ejemplo, los tipos de espacio. Los tipos de espacio, ese también es un concepto interesante porque yo puedo crear cargas térmicas por horarios, etc. Y luego crearlos por tipo de espacio. No es lo mismo un salón que una oficina, un corredor, que por la iluminación, por las personas que están ahí, por el tipo de actividad, por el tipo de equipo, etc., ¿no? Entonces yo puedo crear tipos de espacio y esos tipos de espacio tener todo desde la administración, las cargas térmicas, y entonces puedes asignárselo a los salones, a las oficinas, a la cafetería, etc., ¿no? Puedo realizar la geometría desde aquí, ¿no? Realmente OpenStudio tiene un editor de geometría. En esta versión, la 1.6, ese editor de geometría tiene fallas. Por eso es que yo prefiero usar el de en línea. El de la 1.7 que lo vamos a usar en este curso, no lo he probado, pero pues yo prefiero tener, o sea, porque de repente aprendes aquí y no conoces el otro y te das cuenta que tiene un bug y entonces ahora aprender, entonces vamos a aprender desde el otro y este es lo mismo, es una versión simplificada del que vamos a aprender. Entonces, pues tiene otra vez más posibilidades el editor y ese es el Crosspair, ¿no? Crosspair está hecho en Java. El Facility son uno hace como conjuntos de edificios, ¿no? Entonces ahí está. Vean, aquí están los espacios, que era este, a ver. Space y Thermal Zone. Ajá. Los spaces es, aquí los space types los defino y luego aquí los asigno, ¿no? Pero el concepto es importante, son las zonas térmicas. Y entonces también ya se empezarán a imaginar que voy a crear las geometrías y esas geometrías, para que Energy Plus las identifique, tienen nombres. Les ponen números, ¿no? Unos hash así horrorosos, porque lo hace de manera automática. Pero yo puedo entrar y decirle, esto se llama muro este se llama muro oeste, este salón se llama aula, ¿cuál es esta? La 1. Aula 1, ¿no? No tiene mucho sentido nombrar superficies a menos que yo les quiera poner una atención especial. Entonces no nos desgastemos en eso, pero los espacios sí, porque si tengo 11 zonas térmicas, y luego voy a ver Thermal Zone 1, Thermal Zone 2, Thermal Zone 3, ¿cuál es cuál? ¿No? Entonces ahí sí me conviene, y algo que vamos a hacer es renombrar el espacio y luego decirle que nombre la zona térmica usando el nombre del espacio. Es algo que vamos a hacer. Y a las zonas térmicas sí. Y los muros, pues cuando hagamos cosas interesantes. Pero como además esta es una clase que vamos a explorar, de repente vamos a trabajar mucho con cubitos. Entonces vamos a tener un muro norte, sur, este, oeste y techo. Y el piso también, para tener la certeza que lo estamos poniendo y ya tenemos los 6 lados, ¿no? Pero en general, uno no nombra las superficies y deja que OpenStudio y FloorSpace se encargue de eso, a menos
que quieras algo, entonces necesitas identificar o renombrar esa superficie. ¿Okay? Aquí está, tal vez esta tab es la que menos conocemos. Y aquí están los diagramas de todos los equipos de calentamiento de agua, de aire acondicionado. Puedo yo meter generadores paneles fotovoltaicos y tener un circuito y generar electricidad, esa electricidad usarla en la edificación. Y todo eso aparece a manera de diagrama acá y yo voy armando el equipo que yo deseo, ¿no? Y ahí hay como templates, pero la verdad es que por ejemplo, para poder armar estos templates sí requiere que uno conozca bien los sistemas de HVAC, ¿no? Lo cual pues yo no estoy ahí, ¿no? Pero es algo que la industria se les pide, ¿no? Entonces también consideren que si quieren hacer esto, pues conocer los HVAC systems sí es súper básico, ¿no? Y ahí es donde yo sí acepto tal cual, pues nuestra actividad, hacer investigación, nos hace no conocer tantos estos y conocer más otras cosas de Energy Plus, pero hasta ahorita creemos que sigue siendo una buena estrategia, porque nadie les va a enseñar Energy Plus con tanto detalle como nosotros, y los HVAC systems los pueden aprender en cualquier lado, ¿no? Entonces es ahí donde, pues, pero estamos conscientes que es algo que la industria demanda y que ustedes tendrían que pues, buscar capacitarse para poder taxir esta parte, ¿no? Esta X que parece de Excel, que creo que es haciendo referencia a eso, son los salinas, ¿no? Uno puede seleccionar todas las variables o prender una por una, ¿no? Desde acá. Y aquí aprovecho para decir, en el software libre es muy común. O sea, el software libre es, la mayoría de las veces empieza con un programita que corre en la terminal. Ustedes ya han usado programas en la terminal, con Jesús, si no me equivoco, tal vez con Pato, ¿no? Pero muchas veces ese programa en la terminal tiene un montón de opciones que se accesan mediante la terminal. Y luego llego yo y hago una interfaz gráfica para ese. Pero me dice, vamos a decir Jesús, no hombre, nomás ponle que escojan el tipo de material y la descriptización. Entonces yo nomás le pongo una interfaz gráfica con 2 parámetros y les doy. Pero atrás hay muchas cosas más. Y que yo no las estoy usando porque yo estoy desarrollando algo para la clase. Bueno, así es OpenStudio. OpenStudio tiene acceso a las cosas más comunes que se utilizan en la industria de la edificación para la gente que está buscando cumplir normativas. Pero si yo quiero hacer un análisis detallado de transferencia de calor, es probable que el long wave radiation de la superficie del interior no esté ahí. Y muchas otras variables. Entonces, no me sé qué porcentaje, pero lo que sí sé es que no todas las capacidades de Energy Plus están en la interfaz gráfica de OpenStudio. ¿Qué es lo que es OpenStudio? Es una interfaz gráfica para trabajar con Energy Plus. Entonces, otra vez, en algún momento, por eso es bueno dejar OpenStudio entre Energy Plus, porque una vez que estás en Energy Plus tienes el poder de todo el programa. En cambio, aquí tienes solamente acceso a lo que los desarrolladores han decidido. Y claro, eso no es fácil, ¿no? O sea, hacen reuniones y la ruta, eso es lo que vamos a hacer. Hay una lista hay un wish list de lo que van a implementar en un futuro y ellos tienen sus prioridades. ¿Cómo las marcan? No sé, supongo que en base a un poco a lo que dice la industria, ¿no? Pero hay limitaciones. En el engrane están las settings, todas las cosas, otra vez que la interfaz gráfica me permite, y es un poco lento, por ejemplo, desde la fecha, pero por ejemplo aquí los números de time steps por hora, esos 6, quiere decir que si yo le doy esto, Energy Plus va a resolver cada 10 minutos, pero yo le puedo poner 60, pues puede resolver cada 6 minutos. ¿Y dónde viene esta información? En el input output. En la primera sesión les dije, el input output es como el documento que tenemos que estar revisando. Y hay muchas otras. Resulta que OpenStudio también es una interfaz para Radiance. Radiance es un programita que hace trazado de rayos hacia atrás para cosas de iluminación
iluminación natural, ¿no? Y es como el programa, ¿no? Inclusive cosas de cine a veces se usan para hacer renders. Lo interesante es que ahora con los GPUs y inteligencia artificial, pues ya está desplazando. Pero Radiant, les cuento así rapidísimo lo que hacen. Lo generan un hemisferio, o sea, le llaman, sí, un semisferio, ¿no? Y lo discretizan, que eso ya no es fácil. Discretizar una semiesfera no es fácil, ¿no? No puedes agarrar cuadritos porque pues, es una superficie curva, eso no es fácil. Entonces ya los discretizas y tienes algo así como 180, el modelo más simple, 180 pedacitos, parches. Y luego, pues, el sol está acá y uno se podrá imaginar que la luminosidad del hemisferio no es constante. Donde está el sol, brilla más, o sea, emite más, y lo podemos pensar como que emite, no que tengo una fuente distante, sino que tengo un hemisferio de parchecitos, y cada parchecito emite con una dirección y con componentes globales difusos y directos. Entonces, eso es lo que hacen, y ya que tienes después como una casita, esa casita voltea a ver al hemisferio y resuelve del punto de observación al hemisferio, por eso es un trazado hacia atrás. Y te resuelve cómo se ve en ese espacio, dependiendo las condiciones y la hora. Entonces ustedes pueden hacer simulaciones horarias de iluminación natural y es así como el programa, ¿no? Ese es Radiant. Pero hay que modelar la edificación, la superficie, las propiedades ópticas. Ahora ya no son térmicas, ya son propiedades ópticas, ¿no? Entonces, bueno, OpenStudio también me permite hacer simulaciones de Radiant. Eso ya no lo vamos a ver. En algún momento lo hacíamos, pero se volvió complicado, tan complicado que requiere como 6 clases y pues se nos sale, ¿no? Y terminamos uno y terminamos de otro. Las measures. Yo ya les dije que OpenStudio solamente me va a permitir hacer ciertas cosas disponibles, ¿no? O sea, hay una interfaz gráfica que me da acceso a las cosas que en la industria para certificaciones son las más usadas. Bueno, si yo sé programar, yo puedo hacer measures y puedo pedirle a Energy Plus que haga lo que quiera. Y eso es muy interesante. Y aquí es donde deberían aparecer las de Python, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan los measures? Los measures, yo les platiqué la vez pasada que Open Energy Plus se compone de objetos. Si yo quiero que haga algo, meto un objeto. Y tengo que meter los objetos necesarios que ese objeto necesita, ¿no? Pero tengo que meter objetos para poder crear algo. Entonces yo le puedo decir, puedo escribir un measure que inserte los objetos antes de que corra Energy Plus. Y entonces cuando corra Energy Plus, pues ya hay un objeto nuevo que no estaba en el estudio y lo puedo hacer funcionar. Esa es la lógica. Lo complicado es que OpenStudio es un archivo OSM. Energy Plus corre archivos IDF, Input Data File. Entonces, OpenStudio tiene que traducirse a IDF y el IDF es el que llega a Energy Plus y lo corre. ¿Sí? Eso quiere decir que tengo dos momentos para modificar mi simulación. Antes de que el OSM se transforme a IDF, puedo yo meter un objeto y simplemente después en OpenStudio agarra y lo convierte a IDF y ya está. ¿De qué depende? Si sé programar para OpenStudio o si sé programar para Energy Plus. Entonces, antes de que corra, ya que traduce del OSM al IDF, antes de que corra, me da una chance y meto un measure, modifico el IDF y ¡pum! Ahora, ¿cuáles son los IDFs que existen? Yo puedo poner un muro y puedo decirle, prueba que todos los muros tienen 10% de ventana. Y entonces ese measure, a partir de la altura, de la base de todos los muros, pone una franja que va de lado a lado y con un espesor tal que se cumple el porcentaje que yo le di. ¿Y por qué el porcentaje? Pues hay normativas que me dicen que no debo superar el 20% de ventanas por fachadas. Entonces con ese measure puedo hacer un estudio paramétrico sin yo estarlas dibujando un modelo con el 10%, un modelo con el 12%, un modelo con el 15%. Pongo measure y las corro y voy guardando los resultados. ¿Sí?
Entonces también puedo modificar la geometría. Esta también es otra cosa interesante. Entonces, así hay un montón de measures. Incrementa el valor R, pum. Incrementa la masa térmica, pum. Cambia los sistemas, pero lo tengo que saber hacer. Hay un montón de measures. Nosotros no lo vamos a hacer por measures, lo vamos a hacer pues manualito porque no hay measures para estrategias de diseño climático. Sí hay algunas que se podrían usar, pero preferimos como tener el control, ¿no? Entonces, eso es lo que... y esto de reporting measures, pues yo también puedo hacer, puedo automatizar, que agarre ciertas variables y me cree una variable y me saque un reporte automatizado, ¿no? Otra vez, hay measures de reportes para normativas y seguramente hay gente que ha... No tanto normativas, bueno, sí, normativas y certificaciones. Algo que también les va a hacer falta si quieren ser personas expertas en simulaciones es conocer certificaciones. Hay un montón de certificaciones, siendo las más famosas, ¿sí? Y hay una que se llama de Green Building, ¿no? Pero hay un montón de certificaciones. México tiene normativas malas, pero normalmente, por ejemplo, las certificaciones quieren normativas que les den puntitos socialmente. A veces, pues que hagan greenwash. O sea, muchas normativas del BID, yo sí que estoy convencido que hacen greenwashing, ¿no? O sea, pero bueno, ya nos tocará ir tocando hacia este tema. Pero para eso sirven los measures, ¿no? Y finalmente, correr resultados hasta acá abajo, que ahorita se va acá. Es lento, pero estudio es lento, ¿eh? Bueno, también me un poco, pero no tanto. Y al final hay uno de reportes, ¿no? Entonces, genera un reporte estándar que otra vez se puede usar mucho para pasar normativas. Entonces, esto es OpenStudio. Algo que vamos a tener que hacer solo la primera vez es irnos a preferencias y asegurarnos que en unidades tenemos en el sistema métrico, ¿no? Eso nada más lo tenemos que hacer una vez, o si reinstalo, por default se va al INTS, ¿no? Y lo van a notar, porque cuando les den propiedades térmicas les van a salir PTUs o no sé qué. Entonces, le va a hacer nada más. Acuérdense que eso lo vamos a hacer. Ok. Pues vamos a. Terminamos a las 12, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Quieren 15 minutos? ¿O me sigo y terminamos tal vez 15 antes? Pues, Sí, vamos a sí. tener 5 y Sí. sería interesante. Por eso, si quieren 5 minutos, 5 minutos libres. Sí. ¿No? Sí, Un- interesante. No, los veo entretenidos, pero. Va 5 minutos de descanso. Ya noten que estoy en floorspace.js. Yo realmente le digo floorspace.js en Google. Nunca me sé la dirección. Floorspace.js. Y si es el primero, ¿no? Algo que tiene interesante es que me permite poner una imagen y luego voy a tener un grid, y si yo escalo la imagen o mi grid de tal manera que corresponda, entonces simplemente voy a poder dibujar sobre el grid y ya está. Ahora, ya se empezará a imaginar de, bueno, pero si el grid no me coincide, lo cierto es de que ya les dije que vamos a hacer una caricatura. Si yo me equivoco por 2, 3 centímetros, no va a haber mucho problema. Hay cosas más importantes que son los espesores, las propiedades, inclusive las propiedades puedo variar más o menos 10%, y otra vez, como en México no está tan normalizado la construcción de materiales, pues realmente no vamos a tener y no vamos a ver grandes efectos en el comportamiento térmico con esas variaciones. Y de hecho, van a empezar a notar que, por ejemplo, si yo fuera a construir este cuarto, eso es fácil, porque yo voy a... La primera es que vamos a usar los interiores, y porque eso es lo que da nuestro volumen. Entonces, pues me voy de aquí hacia allá, de aquí hacia allá, pero fíjense, de aquí me voy a encontrar esta trave. Entonces la pregunta es, bueno, ¿la simulo o no la simulo?
la verdad es que yo me lo puedo pasar de largo y ahí no voy a considerar una clave, sino simplemente toda esa ventana, ¿no? Luego llego acá y lo que sí no voy a hacer es no voy a generar este bordecito, porque si no, de aquel lado por afuera me va a generar el bordecito que lo complementa. Entonces todas esas cosas que sobresalen sobre mis espacios, yo me voy a ir derecho. Por supuesto que estoy omitiendo o agregando material, pero en algún momento en la simulación yo puedo agregar masa térmica al material, y si considero que omití muchas cosas, pues entonces las empiezo a agregar. No nos vamos a preocupar por todas esas cortes de material que hagamos en este, porque no vamos a validar un modelo, ¿no? Vamos a probar estrategias en espacios que hagamos muy sencillos, porque nos queremos centrar en el uso del programa, ¿no? Pero ahí ¿cómo le hago, no? Ahí, pero vamos a hacer cuadrados, rectángulos, sin tomar en cuenta todos estos bordes que vamos a encontrar. Y lo que pasa es que a veces le quito y a veces le pongo, y entonces en general uno termina tablas, ¿no? Si uno tiene los planos y tiene las medidas, por supuesto siguen las medidas. Pero por ejemplo, si es muy común, de aquí yo puedo, de hecho, algo interesante es que yo puedo irme con el mapa, ¿no? Le di new con el mapa y acá arriba le voy a hacer este mismo. Y entonces pues, voy a tratar de encontrar de hecho creo que puedo buscar el círculo. Sí, aquí está. Ajá. Ahí está. Vean, lo primero interesante es que esto ya está orientado al norte y vamos a usar siempre el norte geográfico, ¿no? Y no el norte magnético. Entonces, si ustedes ya van a trabajar con planos, créanme que muchas veces traen norte magnético, ¿no? De hecho, déjenme acuerdo cuál. No me acuerdo si fue este o aquel edificio que se hicieron las protecciones considerando. No, porque es el de posgrado, tiene las protecciones, funcionan terribles, ¿no? O sea, de repente hay errores. Entonces, ok, ahí está. Entonces vamos a tener una interfaz. No voy a importar ahorita una imagen. Y yo puedo perder el grid. Aquí está, ¿no? Aquí arriba. Es que tengo que definir la zona. Así, o sea, ya que terminé de decir dónde y el zoom que quiero para el detalle, le doy en done y ya está, ¿no? Y ahí puedo ver. Vean que de este lado tengo pies. Entonces ese es mi primer problema. En OpenStudio trae una versión de FloorSpace integrada, pero les digo que la última vez que revisé tenía fallas, entonces por eso vamos a usar esta. Y en OpenStudio sí le puedo hacer el cambio a unidades del sistema internacional. Aquí no. Y ese es el primer problema. Porque pues, aquí pensamos en metros, definimos en metros. Pero si no me preocupa eso, yo podría empezar a dibujar aquí, ¿no? Lo complicado es que yo dibujo creando áreas, ¿no? Entonces vean, y vean cómo se va sobre. Bueno, aquí le dije entonces tengo que hacer así. Y luego le voy agregando, porque no he creado ningún otro. Y aquí es donde, por supuesto, estoy haciendo una mala aproximación, pero estoy tratando de seguir el dibujito, ¿no? Más o menos. Y ahí. ¿Sí? Yo lo puedo hacer más fino si le digo que sea un pie, y ahí está. Ahí es donde empiezan las decisiones. No nos vamos a preguntar. Normalmente, cuando nosotros tenemos dudas de qué tan fino lo tenemos que hacer, empezamos a hacer pruebas. A ver, dibújalo a la resolución 5 pies. A ver, dibújalo a la resolución 1 pies. ¿Hubo cambios? No. ¿Cuál era más fácil? El de 5 pies. Vámonos con 5 pies. Y diseñamos un experimento para poder hacer eso. No lo vamos a hacer, nada más tenganlo en mente que se puede hacer, pero son el tipo de cosas y que además uno puede empezar a plantear experimentos numéricos. No todo lo que tenemos que simular tiene que ser la realidad. Podemos
inventarnos un experimento y hacerlo aquí. Y el objetivo de ese experimento es demostrar algo, ¿no? ¿Importa esto? Pues haces un experimento donde solamente cambias eso, ¿no? Por ejemplo, como el grid. Y lo dibujo siguiendo lo más que pueda. Y hago una simulación de una zona térmica. Encontré diferencias, sí, de 3 grados. No. De punto 1, ay, vámonos, ¿no? Porque es más rápido en 5 pies. El primer reto es engañar a Floor Space para que piense que estamos en el sistema internacional. Entonces, lo voy a volver a recargar porque no debería haber dibujado nada. Y aquí eso es como lo grave. Si yo le doy reload otra vez, vuelve a cargar y lo que yo tenía hecho, si no lo he descargado, ya se perdió, ¿no? Es una página web, ¿no? Entonces le voy a crear uno nuevo. Realmente no importa cuál empiece, pero de New Floor Plan, y lo voy a descargar. No me voy a ir todavía a crear la zona térmica, me voy a ir por pasos. Si me voy a la izquierda acá arriba, está Open o Save. Y lo que voy a ver es que ahí no se alcanza a ver, pero es un JSON. Un JSON es un formato de empaquetamiento de datos que se usa mucho en la web. Y que inclusive a un JSON se le pasan a un data frame, PD data frame JSON y pum, se vuelve data frame, ¿no? Entonces es un formato muy ¿Cómo se qué? ¿Se descargaba? Del de la izquierda. Ok. Sí, izquierda arriba, del segundo. Ok, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Pues le voy a poner un nombre, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que le pongo métrico. Porque este está vacío, pero quiero engañar y lo voy a descargar. Y me voy a ir a mi primera simulación y entonces me voy a ir a Floor Space y lo voy a guardar como métrico. Ahora voy a abrir ese métrico, Floor Space. Yo les recomiendo, déjenme borrar estos dos que había hecho pero no tenían sentido. Este tiene .json. Yo les recomiendo que instalen Notepad++, ¿sí? Y hay por ahí un graph. Bueno, todo esto, vean, es un montón, ¿no? O sea, todo esto es el texto de algo vacío. Y a mí se me ocurrió buscar sistema internacional. Es cierto, units. Y ya vieron aquí que dice building units. Pero ese no debe ser. Ya se me olvidó cómo lo hice. Creo que está IP. Si no, por ahí tengo un video de cómo lo hice. Oh, cielos, a ver, déjenme ver. Déjenme ver los burros. Y por eso vale la pena documentar todo lo que hace uno, porque ¿No dijiste que a ver. Ese se lo voy a estudiar. Control B. Sí, es IP. Es que, pues sí, también tengo mi canal en YouTube y grabo estas cosas. Salud. Entonces, Control F, IP. Debe haber un Find Next. Aquí está. Units. ¿Se alcanza a ver? Sí. Unit IP. Y entonces me voy acá y le digo SI. Find Next. Déjenme regreso. Otra vez. Es difícil dar clases en lunes. Multiplier. Creo que es que lo borré. Déjenme cerrarlo sin guardar. ¿Mande? ¿En qué parte lo descargas? A ver, acá lo descargo.
O sea, abro uno nuevo y es el segundo botón. Save floor plan. Ah, pero tienes que Ajá. Y lo que le pones metric. la interfaz para escribir. Entonces ya aquí está. Le voy a decir que lo abra siempre. Abrir siempre con un barco. Ahí tienes que Elegir una aplicación. Archivos del programa. Déjenme de una vez. Dale ¿Qué versión de Notepad descargó? El Notepad++, Pero ¿qué versión? la última, ya no sé cuál es. Ah, Pero sí, entre una y otra no te va a cambiar tanto. Ay. Siempre. Ahí está. Ok, y aquí busco control F, IP. Y multiplier, retail stream. Ah, ya sé, vamos a buscarle IP entre comillas. Creo que lo borré y no lo guardé, entonces. O sea, lo hice terrible. Esta parte solamente la tienen que hacer una vez. Y este IP, porque va a ser un archivo en blanco donde le digan, lo pueden, o sea, lo pueden guardar. O hacer esto y sufrir como yo cada vez, ¿no? Sí. Entonces, control F, lo voy a poner entre comillas para que me dé solamente una. Y aquí está, units IP. Y entonces, hasta cuando le doy clic, aquí está. SI, Sistema Internacional, control S, ya lo guardé. Y ahora simplemente lo voy a subir. Entonces le digo open. Me voy a mi escritorio, mi primera simulación, floor space, metric. Y entonces vean cómo aquí ya está en metros. Yo, de estas cosas, no hay documentación en ningún lado sobre floor space. ¿No? En inglés, o sea, ni. No. O sea, floor space, como que el departamento de energía, el equipo de Open Studio contrató a una empresa, le hicieron esto, ¡pum!, lo subieron. Y por eso yo creo que inclusive los errores que hay en Open Studio no los van a arreglar, porque ya no sigue el desarrollo de floor space, ya no sigue. Y me metí a los foros y busqué y no encontré y se me ocurrió y pues ya, ¿no? Ahí está. Ok, entonces de aquí, pues voy a crear, voy a crear un cubito de 1 metro por 1 metro, entonces le doy grid, un spacing de 1 metro. La recomendación, si es que se vayan al 0,0. ¿Sí? Vean un poco como haciendo el zoom, pueden controlar, o sea, dependiendo si le hago el zoom se sube, manténganlo cerca del 0,0. O sea, aquí está el 0, es este, o sea, ahí está, 1 metro cuadrado. ¿Sí? Aquí el problema es que voy a ver siempre todo en 2 dimensiones, pero puedo ir haciendo niveles, ¿no? Entonces el primer concepto es que con esta herramienta, el rectangle, o si quieren hacer un polígono, lo pueden hacer. Lo puedo borrar, por supuesto. Creo que... tengo que dibujar algo para borrarlo. Más grande. Ya estaba. Ahorita me doy mal los clics. Entonces ahí está. Mi cuadrito de 1 por 1. Esto tiene una altura. Realmente ya está creando un volumen, pero yo no lo sé. Entonces, de este lado, acá donde está mi mouse, yo puedo hacer más grande esto. Y entonces aquí puedo ver que el floor to ceiling height, que es la distancia del piso al techo, era 8 pies. Y entonces le voy a decir, pues lo quiero 3. ¿No? Voy a hacer, o de 2. Realmente la altura normalmente es como 2.5, 2.7, pero ahorita no me preocupa. Entonces todo lo que yo cree en esta capa va a tener esta altura. Entonces debo tener cuidado de mantener este concepto. Después viene otra cosa como los multiplicadores, el sombreado, el color, pero ahí está. Ya que estoy, cambié de página. No. Eso hay que tener cuidado con el mouse. Create, open and existing, metric, ahí está. Voy otra vez en metros. 1,
de repente no se ve el grid si tengo un zoom muy alto, ¿no? Voy por acá. Voy a crear algo de 3x3, entonces déjenme crear este de 1 de 3. Ahí está. Me voy para acá. Y le digo, como yo estoy en espacio, le digo que es 3, entonces es un cubo de 3x3x3. Ahora, que no les pase lo que a mí me pasó. Entonces ahí es donde empieza a ser bueno iterar. Entonces ya tengo esto, que llevo 2 pasos, pero pues lo voy a guardar. ¿No? Open, no. Es save, floor plan. Y entonces ahora sí está haciendo mi geometría. Y la estrategia es 001, yo bajo, cubo. Y lo descargo. ¿Sí? Ahorita, aunque yo no lo puedo ver, tengo un cubo, ya especifiqué el floor to ceiling, y después, si yo quisiera, puedo agregar la zona térmica aquí, o me puedo ir a Open Studio. No lo voy a hacer desde acá, porque pueden ser como demasiados conceptos adentro de, pero en algún momento ustedes pueden empezar a desarrollar aquí su... Déjenme hacerlo más. Pero vean cómo tengo espacios. Entonces, este espacio, si yo dibujo otra cosa, va a tener el mismo color. Vean. De hecho, no me deja porque no son contiguos. Solamente puede crecer esta. No la voy a hacer crecer. Si yo quiero crear otro, tengo que crear aquí otro espacio y entonces agrego otro espacio. No lo vamos a hacer. Queremos un cubito súper sencillo. Yo puedo definir también cómo está el techo. Si estuviera en un SketchUp, yo puedo dibujar el techo como yo quiera, pero aquí hay como 5 o 6 tipos de techos predefinidos. A una pendiente, ahorita tengo un techo plano, un techo a 2 aguas, y hay varios, hay varios y tengo que entender qué son y cómo hacerlos. Yo puedo arreglar la zona térmica desde acá. Si se fijan, me pasé desde floor plan a assignment. Nada más para que vean, yo puedo crear los tipos de espacio, las zonas térmicas, los tipos, puedo crear un construction, un tipo de techo y después estarlo reutilizando para no tenerlo que definir en cada vez. Pero ahorita lo vamos a dejar así. Y también puedo crear ventanas por default o agregar todas las que yo quiera y ventanas y puertas. Ahorita vamos muy sencillo, un cubito. Y el cubito lo vamos a tratar como 5 clases con los cubitos, ¿no? O sea, porque ya después es empezar a poner ventanas, aleros, pero, digamos, lo que se va a ir complicando es la geometría, pero con el cubito nos podemos divertir un montón. ¿Sí? Entonces, de hecho ya lo bajé. ¿Sí? Lo puedo dejar abierto, pero ya lo descargué. Ahora lo que tengo que hacer es abrir Open Studio, todas las aplicaciones, ya instalé el nuevo Open Studio. ¿Dónde está? Déjenme instalarlo otra vez. Cuando instalen, denle que sí a todas las opciones que le dé. Los defaults están bien. ¿Qué tengo que hacer? Realmente lo único que hice fue crear las superficies. O sea, ahorita tengo 6 superficies y lo que tengo que hacer es importarlo en Open Studio y luego a las superficies agregarles, a crear materiales. Luego con materiales crear un sistema constructivo. Luego ese sistema constructivo asignárselo a las superficies y luego crear una zona térmica y pasárselo a ese espacio, ¿sí? Asignárselo y ya podría yo hacer la simulación, ¿sí? Y eso es como lo súper básico y todo esto crece en una edificación, ¿no?
vamos a ver. Vamos a poner Open Studio. Open Studio, déjenme jalarlo de una vez para acá. Ah, ya lo tenía, pero este era el vídeo. Ahí está. Y en la parte de geometría hay un botón para importar. Y otra vez, van a ver que está el editor de Floor Space. Yo ahorita en esta versión lo tengo que explorar. Esta versión salió ayer o ayer. No es cierto, salió antes porque ya lo habíamos visto en clase, ¿no? Pero salió poco, salió hace como 3 semanas entonces. Es que ayer platiqué con Efraín de esto. Ok. Entonces me voy a la parte de geometría, ya que termine de cargar. ¿Qué es esta? Claro, termina de cargar, ahí está. Y en editor le voy a decir que quiero hacer uno nuevo, pero le digo open an existing floor plan y me voy a buscar, ¿no? Mi primera simulación, floor space, y ahí está. Este lo puedo dar un preview y entonces me va a generar la volumetría. Si le doy aquí el preview, vean, ahí está. ¿Sí? Este preview es muy malo, es nada más como, sí, es el cubito que yo estaba haciendo, es la casa, es el edificio, sí. Se pueden hacer geometrías más complicadas, ¿no? Profe, perdón, una pregunta. Había dicho que cuando le dieron la altura era de 3, pero primero había dicho pies y luego ahorita... Este tenía un 8. Ok. Y ese 8 por default lo pone floor space porque hace referencia a 8 pies. Ok. Pero pues ya le cambiamos el sistema métrico. Y entonces yo le digo 3, creo, ¿no? Sí. Ok. Lo que tengo que hacer es hacer un merge de este con mi modelo de Open Studio. Entonces simplemente le voy a dar acá y ya me dice que ya está. Y me vengo dentro de View y le digo que sí. Dice choose merge with current mesh, choose ignore to skip these meshes in the future. Yo nunca le digo ignore, o sea, siempre me gusta ver estas advertencias y ahí está. ¿Qué pasa si no lo hacen en el 0,0? La línea verde apunta al norte, la línea roja apunta al este y la línea azul hacia el cenit. Sí, yo puedo hacer zoom in, zoom out con su mouse, con su scroll. Si no lo hacen alrededor del 0,0, les va a salir como por acá, ¿sí? Y les va a ser muy difícil visualizarlo porque todo esto gira alrededor del 0,0,0,0, ¿no? Entonces, úsenlo así, o sea, traten de hacer su dibujo alrededor del 0, no necesariamente exacto, y van a empezar a ver los problemas. Aquí ya tengo un código de colores. Este código de colores lo que significa es que estos son techos, muros. Los amarillos son muros, los rojos son techos y el gris son pisos. Y los determina por la inclinación. Pero también esto en algún momento van a generar condiciones de frontera. Si yo me vengo acá, render by, dibuja render es más complicado. Ahorita está por space, ¿no? Debe estar surface style. Entonces me dice si son muros, techos, etc. Si yo le doy a boundary, vean que tengo colores azules y color café. El color azul quiere decir algo, quiere decir un montón de cosas para hacer una condición de frontera del exterior, se le llama. Lo vamos a ir viendo. Si yo le digo por piso, pues aquí nada más tengo un piso. Si yo le digo por tipo de espacio, pues voy a ver, no tengo tipo de espacio definido, entonces por eso me lo pone así. Entonces vamos a dejarle ahí. Y puedo yo decidir, por ejemplo, para ver un poquito si está bien hecho esto. Cuando tenga cosas al interior. Este realmente es un visual muy sencillo en Java, ¿sí? Pero le vamos a sacar un montón de provecho. Y ahorita, si yo quiero guardar esto y no tener que volver a importar, entonces ahora me voy como guardar como, me voy a mi espacio de trabajo
me voy a OSM y otra vez empiezo en 001-Q. Y ya está. Ya no tengo que partir del OpenStudio. Ahora, ¿cuál es lo malo de este flujo de trabajo? Pero también sucede en cualquiera. Si mi geometría cambia, yo tengo que irme de la floor space y empezar desde ahí. Por eso es importante que guarden su flujo de trabajo. Entonces, si mi geometría cambia, voy a tener que regresar y mucho del trabajo se va a perder. Así, las zonas térmicas, las cosas que hagan de sistemas constructivos y materiales, todo eso, lo pueden tomar del otro OSM que tengan. O sea, lo pueden rescatar, no tienen que empezar de cero. Pero si la geometría falla, entonces la recomendación es: no me voy a ir a OpenStudio hasta que esté contento con mi geometría. Lo malo es que tengo una geometría en 2 dimensiones que le estoy viendo desde arriba. Pero siempre pueden crear el JSON, lo guardan, lo importan, lo ven y se pueden estar modificándolo e iterando en ese pedacito. Pero no agreguen zonas térmicas, materiales, hasta que yo diga: mi geometría es chida. No voy a hacer ningún cambio, porque cada cambio me va a regresar a su inicial. Nada más ahorita lo que voy a hacer es volver a abrir con OpenStudio para hacer esta check de que realmente de que realmente me quedé donde estaba. Es un puro cascarón. No tengo zonas térmicas, no tengo materiales, no tengo sistemas constructivos, ¿no? Y eso en la siguiente clase vamos a ver un poquito la teoría de los sistemas constructivos, de los materiales, de las propiedades que hay que definir, y entonces a esto le vamos a poner los muros, los sistemas constructivos, la zona térmica, y la vamos a echar a andar. Entonces, y por supuesto el EPW, ¿no? Entonces abro el escritorio, primera simulación, el OSM, discard. Pónganle atención porque luego noto que así como por default le dan clic ahí, y aquí lo que dice es: oye, en el modelo que estás lo vas a perder, ¿no quieres guardar? Pues no tengo nada, lo acabo de abrir, es un modelo vacío. Entonces discard, ¿no? Y se cierra y vuelve a abrir con el modelo que yo tenía. Me puedo ir a la geometría y ahí está mi cubito. Entonces, ¿cuál es la tarea? Porque al final no se las dejé. Es que yo prefiero que todas las personas tengan instalado OpenStudio. Los trabajos se van a hacer por equipos, pero yo prefiero que todos. Entonces, que traigan OpenStudio y Notepad++ para que empiecen a editar. Y no va a ser la primera vez que editamos texto plano, ¿no? Tal vez un poquito más adelante, al menos para abrir los archivos, a veces los archivos de datos. Entonces, Notepad++, OpenStudio 1.7 y listos para trabajar. Y con eso terminamos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por